Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Luis Gerardo Hernández, el director de impuestos de GBM. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Les recordamos que este webinar quedará grabado y lo podrán consultar en la página de GBM por si después tienen dudas o se quedan con alguna inquietud. Bueno, pues hoy les vamos a hablar del PPR, del famoso Plan Personal para el Retiro, esta nueva cuenta que acabamos de abrir de manera digital en GBM, en el cual ya todos nuestros usuarios tienen acceso a través de la aplicación y podrán comenzar a invertir para su futuro. ¿Qué es el PPR? Bueno, pues el PPR es un plan personal de retiro y dicho plan está enfocado para generar un beneficio fiscal en el presente y en el futuro. ¿Y por qué? Pues porque al gobierno le interesa que todos ahorremos para nuestro retiro. ¿Y cuál fue la forma de incentivarlo? Bueno, pues dando beneficios fiscales a este tema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que cada aportación que nosotros hacemos al PPR es deducible de impuestos, lo cual se traduce en una menor base de ISR y al final puede resultar en un saldo a favor o en una menor cantidad de ISR a pagar en la declaración anual. Aquí podemos ver un ejemplo de la devolución fiscal aproximada, dependiendo el monto que invertimos y el monto de nuestros ingresos. Básicamente, la clave del plan personal de retiro es ver cuánto es el equivalente del 10% del total de nuestros ingresos anuales, ya que ese es el primer tope límite del PPR, el 10% de nuestros ingresos anuales, y el otro tope es el valor de 5 UMAS elevadas al año, que equivale alrededor de 206,000 pesos. ¿Cuál se aplica? Pues se aplica la que sea menor. Por ejemplo, si una persona percibe 1,000,000 de pesos al año, su tope es el 10%, que son 100,000 pesos, y por lo tanto no puede aplicar o no puede deducir un monto mayor, aun cuando está por debajo de la limitante de las 5 UMAS. Algo muy relevante en este tema del PPR es que es una deducción exclusiva, es una deducción personal que no está contaminada o no tiene una limitante en conjunto con otras deducciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que las otras deducciones típicas, como son los honorarios médicos, los gastos funerarios, los pagos de primas de seguro de gastos médicos mayores, los intereses hipotecarios, el transporte escolar, ese tipo de gastos o deducciones personales tienen un límite diferente y no se mezcla con lo del PPR. Entonces no se tienen que preocupar en que ya tienen demasiados gastos en el año por gastos médicos y estos otros ejemplos que les di, ya que ellos tienen una limitante diferente, que es del 15% de los ingresos o igual 5 UMAS anuales. Y por otro lado está el límite del PPR, que es el límite de las 5 UMAS o el 10% de ingresos. ¿Qué pasa si juntamos estas dos grandes deducciones? Porque es el PPR y los demás gastos. Bueno, pues que al final nuestra base de impuestos va a bajar mucho más y lo cual podría representar un saldo a favor mucho mayor o en su caso un pago de impuestos mucho menor. Y esto se da porque a nivel anual tenemos que reconocer todos nuestros ingresos, salarios, honorarios, intereses, dividendos del extranjero, distribuciones de las fibras, operaciones financieras derivadas, todos esos ingresos se juntan en una sola base, ahí no entran las ganancias en venta de acciones, esas van por aparte porque tienen una tasa preferencial del 10%, acaban todos los ingresos que podrían pagar hasta el 35%, se los disminuye nuestra deducción del PPR, nuestras deducciones de gastos médicos, de intereses y demás ejemplos, y entonces llegamos a la base neta de impuestos, a la cual se aplica la tarifa y pudiera llegar a ser hasta el 35%, y se le disminuye todos los pagos provisionales que ya hicimos, todas las retenciones que nos hicieron durante el año y termina resultando generalmente en un saldo a favor. ¿Y qué pasa con ese saldo a favor? Pues se vuelve en algo cíclico muy bueno, porque en cuanto recibes tu saldo a favor en abril del otro año, lo puedes volver a invertir en tu PPR. ¿Y qué ganas con esto? Pues muchos beneficios. ¿Por qué? Porque lo que está invertido en el PPR está exento de impuestos. Es decir, si yo tengo en mi PPR acciones de una emisora y esa emisora paga dividendos, si yo lo tuviera en directo en mi contrato normal, me retendrían el 10% por ese dividendo. Pero al estar dentro del PPR, no aplica la retención. El dividendo entra completo y se vuelve a reinvertir. Lo mismo pasa con los instrumentos de intereses, el reporto o los papeles que pagan cupones cada mes, que cada mes nos pagan un rendimiento.
pues en lugar de que nos apliquen la retención, que a partir del siguiente año, hablando de intereses, será del 0.90% sobre el capital, si todo esto lo tenemos dentro de nuestro PPR, también está libre de impuestos. Y esto genera un efecto compuesto que al final los rendimientos se potencializan con el paso de los años. Además, pues el PPR está pensado para largo plazo, para cuando cumplimos 65 años. Es el momento en que podemos empezar a hacer retiros. En esta tabla vienen varios niveles de ingreso. ¿Qué queremos aquí ejemplificar? Pues cuál es el monto máximo que deberían de estar aportando para gozar de este beneficio y potenciar la devolución que podrían obtener. Vamos a ver el ejemplo de 1,5 millones de pesos. Alguien que tiene un ingreso mensual de 1,5 millones de impuestos, este ingreso es antes de ISR que le retienen, tiene un ingreso mensual de 125,000 pesos, 125,000 pesos brutos. Esta persona podría aportar a su PPR desde el día 1 o hasta el día 365 del año, en el orden que él quiera y en las cantidades que él quiera, hasta 150,000 pesos. A él no le aplica la limitante de las 5 UMAS, que son alrededor de 206,000 pesos, porque él su límite es el 10% de sus ingresos. Entonces, él depositando 150,000 pesos a su PPR, que de forma estructurada cada mes lo hiciera con un monto de 12,500, al final en su declaración anual podría obtener un saldo a favor de 48,000 pesos. Y por lo tanto, para el siguiente año, pues ese saldo a favor lo podría estar depositando en su PPR y en lugar de depositar nuevamente 150,000 de su salario diario, ya solamente tomaría la diferencia, que serían alrededor de 110,000. Recordemos que el monto de la UMA se va actualizando cada año. ¿La UMA qué es? Pues la UMA es la unidad de medida de actualización que mide la inflación del país. Y luego viene el otro beneficio fiscal. ¿Cuándo vamos a tener ese otro beneficio fiscal? Ya les platiqué del beneficio de que los rendimientos son exentos de retención, no tienes que pagar nada en tu declaración anual porque todo está agrupado en tu PPR. ¿Qué pasa ahí? Ah, bueno, pues entonces llegas a los 65 años y también están los otros dos supuestos de invalidez o incapacidad para realizar un trabajo. Cualquiera de los tres se aplica, pero vamos a enfocarnos a los 65 años. Llegas a los 65 años y entonces puedes comenzar a hacer retiros de tu plan personal de retiro. La ley del ISR contempla dos opciones. Hacer un retiro de pago único en el cual te da una excepción de hasta 90 veces la UMA, que el día de hoy vale 3.7 millones de pesos, o hacerlo en parcialidades. Puede ser parcialidades mensuales o anuales, como ustedes quieran, y esas parcialidades van a tener una exención de 15 UMAS elevado al año, lo que equivale alrededor de 619,000 pesos. Si por alguna razón, y seguramente va a pasar, el monto que tengan acumulado en su PPR es mayor a cualquiera de estas limitantes, por el diferencial sí se les aplicará una retención cuando lo retiren del 20% y en su declaración anual tendrán que reconocer ese ingreso, pero solo del diferencial, del excedente. Los 3.7 millones están libres de impuestos o los 619,000 están libres de impuestos. Solo se paga sobre el excedente. Ahora bien, hoy suena poco, 3.7 millones de pesos, pero supongamos que vamos a abrir nuestro PPR el día de hoy y vamos a invertir durante 35 años, pues al ser la UMA una medida que mide la inflación, valga la redundancia, pues seguramente esos 3.7 millones de pesos en el futuro van a ser 20, 25 millones de pesos y ese sería el monto que tendríamos derecho a retirar exento. Por eso hoy es un buen momento para comenzar a invertir en el futuro. Además, estamos muy a tiempo de comenzar nuestras inversiones. ¿Y por qué les digo que estamos muy a tiempo? Pues porque estamos en el último mes del año, entonces hoy es el momento de hacer esa inversión para que en abril próximo que presenten su declaración anual, pues puedan gozar de este beneficio. Y todo esto al alcance de su mano. En la aplicación de GBM, basta con entrar a su app, buscar el botón de retiro, está marcado aquí como nuevo, le dan clic, siguen las preguntas para perfilarlos. Son preguntas típicas de apertura de una cuenta, en este caso es el PPR, que tiene ciertos requisitos ahí fiscales, donde les platicamos el tratamiento y también los perfilamos. Escogen todo esto, siguen adelante, firman el contrato y entonces ya podrán ver y comenzar a invertir en su PPR. No quiero dejarles de mencionar que además aquí mismo dentro de la aplicación hay una calculadora en la cual ustedes podrán poner el monto que perciben anualmente y en automático nosotros les diremos
Esto es una estimación, el monto máximo que podrán deducir para que vean cuánto es el monto que pueden eficientizar. Y además, si no lo quieren hacer directo en la aplicación, en la página de gbm.com también tenemos una calculadora para que jueguen con los números y vean cuánto les conviene invertir. Estos beneficios fiscales vale la pena aprovecharlos hoy para en el futuro tener un retiro planeado y más cómodo. Y esto, pues ya, al hacerlo digital, quedó al alcance de la mano de todos los mexicanos menores de 65 años para que comiencen a aportar en su PPR, gocen de los beneficios fiscales el día de hoy y también en el futuro. Y todo al alcance de un botón. Qué mejor momento para comenzar a meter ahí nuestro aguinaldo en lugar de estarlo destinando a gastos u otro tipo de inversiones que no tienen este beneficio fiscal.